Buenas tardes a todos ustedes y buenas noches también para los que estamos aquí en España. Vamos a trabajar hoy o vamos a conversar un tema muy interesante que son los recursos humanos como socio estratégico en la gerencia. Y quiero antes de empezar darles a todos ustedes un saludo muy especial, que tengan mucha salud, igual que su familia, y aprovecho también de darle las gracias a CEUPE, a la dirección académica, por la tercera invitación que tengo en dictar una conferencia en mi área. CEUPE tiene una serie de valores. Uno de los valores es la empatía. Voy a intentar ser empático con ustedes. Sé que muchos de ustedes son de otra generación. Voy a intentar satisfacer sus necesidades, como también voy a intentar personalizar, es decir, la formación. Voy a intentar darle herramientas que le permitan a ustedes utilizarla pasado mañana o dentro de una semana o dentro de un mes. Y algo muy importante es hablar de valores justos, como dice muy bien los valores de ese. Bueno, tomando en cuenta estos elementos, vamos a comenzar ya a la conferencia. Quisiera, antes que nada, me gusta. Comenzamos. Bueno, mi síntesis, bueno, yo soy graduado de Relaciones Industriales de la Universidad Católica de Bello en el año 1980. Esta Universidad Católica Tres Bello fundó esta escuela en el año 1958, la primera escuela de Relaciones Industriales en América Latina, con un convenio que tenía con la Universidad de Cornell de Estados Unidos, la cual fue la primera en el año 1945. Tengo 40 años más o menos de experiencia en el área de recursos humanos, modelo de negocio, la siderúrgica, en petroquímica, en petróleos, en manufactura y en servicio. Fui profesor universitario de pregrado y posgrado y ahora soy consultor y facilito procesos y soy invitado como conferencista en SEO. Una cosa importante son los highlights. ¿Cuáles son los highlights? Highlights es lo que me interesa que ustedes tengan claro del primer momento. El recurso humano como socio estratégico, voy de último hacia arriba. Recursos humanos con un proceso sistémico, no sistemático, sino sistémico. Identificar cuáles son esas fortalezas y debilidades que puede tener la función de recursos humanos. ¿Cuál es el objetivo? Que recursos humanos, para poder ser socio estratégico, tienen que agregar un valor añadido. Vamos a trabajar con seis áreas, que son el punto de partida, una problemática no resuelta, los recursos humanos como proceso sistémico, nuevos focos de atención estratégica para recursos humanos, sus problemas y retos y de cara al futuro en cuanto socio estratégico. Ok, algo que es muy importante, seguramente la mayoría de ustedes son más jóvenes que yo, seguramente, y hay cosas que desconocen. La función de recursos humanos nace en Estados Unidos como oficina de labor para las empresas petroleras, como para las empresas mineras, la empresa siderúrgica y las empresas de la electricidad. Esa oficina de labor fundamentalmente trataba de emplear y sacar personal y manejar la nómina, fundamentalmente. En Estados Unidos ocurre una serie de hechos que empiezan por Elton Mayo, después posteriormente hay un comportamiento excelente en la década de los 60, 70, 80 y 90, que son la época de los comportamientos humanos dentro de la empresa. También es bueno considerar que en la década de los 40 y 50 se desarrolla fundamentalmente la función de recursos humanos, la parte de evaluación de personal, la parte de aislamiento del trabajo, la parte fundamentalmente de evaluación de puestos con sistemas GEI, etc. En el caso venezolano, en el caso mexicano, en el caso argentino, brasileño, se desarrolla concretamente cuando las empresas transnacionales van a Latinoamérica. Una vez que en Latinoamérica reciben esas empresas, por modelaje, las empresas criollas o nacionales comienzan a tener función de recursos humanos. En el caso de la industria petrolera en Venezuela, es interesante destacar que en el año 45 su departamento de recursos humanos era tan grande como los departamentos en la década de los 70, 80 y 90 de América Latina. Es decir, tenía todo el proceso de departamentalización. También es interesante destacar que se fundó, que no está aquí, pero les comento,
la Federación Interamericana de Administración de Personal en el año 1962. Desde ese año hasta ahorita están desarrollando jornadas de recursos humanos para formar a todos los profesionales de todos los países de América Latina. Bueno, una vez dicho esto, la parte histórica, que es solamente para que vean que la Oficina de Labor comenzó como el embrión de recursos humanos o de relación industrial, va a determinar el desarrollo. Ahora hay una problemática que no está resuelta en recursos humanos, que es la denominación. En la década de los 40-70 se le llamaba o relaciones industriales o administración de personal. Administración de personal fundamentalmente es más europeo que americano. En el año 890 se cambia por recursos humanos. Posteriormente lo llamamos talento humano y posteriormente llamamos gestión de recursos humanos. Porque en la medida que no se denomina con un solo concepto para el cliente, es decir, para la alta gerencia, para los supervisores, pierde un poquito de respeto, por lo menos desde el punto de vista epistemológico. ¿Por qué? Porque ingeniería es ingeniería, derecho es derecho y medicina es medicina. Lo pongo esto solamente para reflexionar. Hay un elemento importante que a lo mejor ustedes no lo vivieron, pero en la década de los 60, 70 se decía que recursos humanos, la administración personal, es un mal necesario. Cuando se descarga ese concepto negativo de que es un mal necesario, significa que no se le da la oportunidad o no se le da la potenciación de lo que tiene como objeto, fundamentalmente, que es el recursos humanos. Posteriormente, se dice una frase conocida: los recursos humanos son el principal activo de la empresa. Bueno, si es así, vamos a ver si después de toda esta pandemia, cómo funcionan los recursos humanos. Si es un activo principal o no es un activo principal. Recursos humanos tiene una realidad, que es objeto y sujeto. Es decir, sujeto porque es el que dinamiza la empresa o las organizaciones. Y objeto porque es el caso de estudio para la función de recursos humanos. Bien, yo voy a seguir explicando todo esto. Voy a dejar como 15, 20 minutos para poder hacer las preguntas, para que vean toda la visión global, porque creo que permite desde lo particular a lo global una visión transversal de la función de recursos humanos que va a generar hacia el socio o un socio estratégico dentro de la empresa o la gerencia. Bueno, comenzamos. Recursos humanos tiene unas preguntas que a veces hay que hacerse. ¿Atendemos al personal de la empresa como si fuéramos nosotros mismos? Es una buena pregunta, porque lo mismo que nos gustaría que nos trataran, debemos tratar a las personas, si estamos en la función de recursos humanos. Recursos humanos ha tenido un problema históricamente en la mayoría de los países, que hay gente que son de recursos humanos y que eso tienen vocación de recursos humanos, y otros, por X situación, han entrado en recursos humanos. ¿Qué pasa? Que si esto no se visualiza o no se reflexiona, básicamente puedes generar problemas en el servicio que tú le das a las personas que trabajan en la organización. Nosotros tenemos que atender al personal con una vocación de servicio, porque es realmente nuestro objeto y sujeto a la vez. Otra cosa que es muy importante es sobre la ética, la dedicación y la vocación de servicio, aunque está relacionado con la segunda. ¿Por qué? Con la primera, perdón. Porque muchas veces los problemas de recursos humanos no los resolvemos porque a veces no nos damos cuenta que somos una función, sí, de servicio, de apoyo, de contribución, pero que al mismo tiempo es fundamental porque permite la relación entre la empresa y el trabajador. Entonces tenemos que ser muy éticos, muy morales, en que las normas y procedimientos deben ser aplicados independientemente del trabajador. No importa el nivel, no importa su condición, su género o su cultura. Lo importante es que el concepto de la administración de los recursos humanos por la parte de la función tiene que ser claramente ética, dedicada y con vocación de servicio. Siguiendo todo esto, estas ideas, una cosa que sí preocupa siempre es la data. En este momento, en este siglo, hay mucho manejo de la parte de automatización, de la parte de la computación, etc. Yo soy de los que opino que antes de meterlo en un sistema de data en computación, habrá que haber sido manejado en una forma manual, porque es la forma para poder saber
si eso tiene problemas o no tiene problemas, inclusive el nuevo sistema. Muchas veces tenemos un problema de credibilidad con la gerencia cuando realmente no podemos decir cuántas personas son de un departamento, qué sexo tienen, cuántos divorciados, cuántos casados, en dónde viven, si tienen posgrado, no tienen posgrado, dónde lo hicieron, qué edad. Esos datos son muy importantes para la gente de recursos humanos. Si no tenemos problemas de data, es muy difícil tener cierta confiabilidad y cierto respeto por la parte de la gerencia. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos manejan en los procesos medulares del negocio. Y para ellos tienen que tener claramente una data en su proceso muy confiable porque tienen que dar respuesta, porque esa respuesta de alguna forma entra en el estado financiero de la empresa. Fíjense la trascendencia que tiene el manejo de la data, de los problemas en cuanto al manejo de la ética, de la dedicación, el problema de manejar las cosas sin error, de hacer seguimiento. Cuando usted genera un proceso de recursos humanos y creó una circular que hay que entregárselo persona a persona, necesariamente tiene que entregárselo a los 2.000 trabajadores, si son 2.000 trabajadores, o a los 100 trabajadores. No se puede decir, no es que yo entregué 90 y los otros están de vacaciones, no. Cuando regresen de vacaciones, tengo que entregarle a mano la carta, la notificación, el procedimiento, porque si no, realmente no estamos desarrollando un proceso como debería ser. Otra cosa importante, para que te puedan auditar, y todos los procesos tienen que ser auditables y transparentes en la cosa pública o en la cosa privada, porque uno maneja una cosa, como se denomina, por delegación, sea por los dueños de la empresa o porque participas en la empresa del Estado, que es el país que te lo da, el pueblo en general, tú tienes que tener un concepto de control interno. No es posible que no tengas tú la misma descripción de puesto de tu puesto, no puedes tener los diagramas actualizados, la fuerza laboral, cuántos están, cuántos no están, cuántos se fueron, el aislamiento que se ha dado por persona, los aumentos en historia. Parece que todo esto a veces se dice, sí, eso es muy de libro, pero si uno hace auditorías en las empresas, se encuentra con un mundo totalmente diferente a lo que dicen los libros. Otro elemento importante es el Departamento de Recursos Humanos, si tiene una conducta proactiva. Y aquí algo muy importante, porque es lo medular. O sea, para poder hacer aliado estratégico de la gestión, yo tengo que tener una conducta proactiva. Y conducta proactiva no es que cuando la decisión de la gerencia general o de la presidencia de tomar una decisión, entonces cuando yo comienzo a funcionar como recurso humano, no. Es que antes que la gerencia, antes que la presidencia tome una decisión, yo ya estoy ya con una propuesta para lo que quiere la gerencia. Eso es una conducta proactiva. Otro elemento que es significativo es el conocimiento y la visión que tienen las personas de recursos humanos, Hay muchas personas, si yo pregunto ahorita y quiero ver si él me lo contesta, ¿cuál es el principal proceso o cómo, bueno, dicho, vamos a decir una palabra, vamos a decirlo más sencillo. ¿Cuál es el proceso que arranca los procesos de recursos humanos? ¿Podría ser reclutamiento? Reclutamiento dice uno, vale. ¿Otro? Selección. Buenos días, buenas tardes, selección. Selección, vale. ¿Otro? Buenas tardes. La necesidad. La necesidad. ¿De qué? Pregunto. Dependiendo la necesidad que tengamos en nuestra empresa o nuestra Ok. Ok, unidad. requerimiento, ok. ¿Otro? Buenas tardes. Perdón, buenas tardes. Buenas tardes. Yo quería agregar que el primer paso consideraría que se parte desde la estrategia organizacional en sí para ir alineando los demás procesos de recursos humanos. Ok, pero eso es fuera de la organización, ¿ok? Fuera, o sea, fuera de recursos humanos. Estoy de acuerdo contigo, pero eso está externo a mí. Aunque está asociado. Buenas tardes. Buenas tardes. La salida del personal. La salida del personal, ¿ok? Hacemos ese proceso. Yo le voy a explicar cómo yo lo veo, y aquí nadie tiene la verdad absoluta.
El principal proceso que no se considera la mayoría del personal de recursos humanos es el concepto de organización, ¿sí? De estructura. Porque para poder reclutar, seleccionar, mantener el personal, tengo que tener gente en puestos, en estructura. Tengo que tener gente con descripciones de puestos. Tengo que tener, para poder desarrollar personal, tengo que tener una estructura que me permite el proceso de desarrollo personal. Para poder compensar, es decir, remunerar, yo necesito que los puestos estén evaluados. No me importa el sistema como tal. Ese sistema como tal me va a permitir a mí darle un peso a ese puesto. Es decir, si yo no tengo la estructura organizacional aprobada, y con la fuerza laboral aprobada también, es difícilmente que los procesos. Porque yo no puedo reclutar. Yo recluto por varios elementos. O porque la empresa tiene expansión, ¿correcto? Que una nueva estructura organizacional, o porque hay una persona que se retiró, se despidió, se enfermó o cualquier otro motivo, ¿cierto? O tengo una vacante que nunca he conseguido un candidato idóneo para la posición. O sea, la estructura organizacional, bueno, muchas veces, acuérdense que la estructura organizacional son las células del cuerpo. Si tú eliminas los puestos en la organización, desaparece la organización como tal. Y eso que es una abstracción. Bueno, voy a seguir. Relación con la filosofía, la estrategia y los procesos medulares. Una joven de ustedes dijo la estrategia organizacional de la empresa. Si yo no me asocio, si yo no entiendo cuál es el para qué, el por qué de mi organización, su naturaleza, la complejidad de los procesos. Si estoy en una parte eléctrica, yo tengo generación, yo tengo distribución, yo tengo protecciones, etc. Si yo estoy trabajando en la industria petrolera, yo tengo exploración, producción, refinación y comercio. Y así vamos en cada negocio. Yo debería tener un proceso que me permita a mí asociarme con el proceso estratégico de la empresa, que es planificación estratégica de recursos humanos en este caso. Y planificación estratégica de recursos humanos, junto con la organización interna, más los lineamientos y las estrategias y las tácticas que tiene la organización, yo desarrollo mi plan de recursos humanos. También hay otro elemento muy importante, que son las necesidades y expectativas de los clientes internos de la empresa. A veces decimos reclutamiento, pero nosotros no conocemos, fíjense que es muy importante, quiénes son los directores de escuela, de las escuelas de ingeniería, de las escuelas del derecho, de administración, de economía, etcétera, de acuerdo a los procesos que maneja la empresa donde yo trabajo. Entonces, esa necesidad de expectativa de los clientes que yo tengo es que yo tengo que buscar resultados afuera. Si yo no tengo claro la necesidad y expectativa de esos clientes, menos tengo yo claro la expectativa, esa necesidad y expectativa de los clientes externos. Al final, queda la última pregunta. Nosotros agregamos valor, pero con propuestas diferentes. Es decir, nosotros hacemos partituras diferentes. Ahora con esta pandemia, me imagino que Recursos Humanos va a tener que hacer nuevas partituras porque esta pandemia, que es como haber paralizado gran parte del mundo, requiere una respuesta totalmente diferente antes del virus. Bueno. Ok, saludos. Dice que no se escucha nada desde México. Bueno, vale. Ya está mucho mejor. Ya está, no sé qué, reclutamiento, tal. Talento, repita la pregunta, se cortó. Yo repetí la pregunta, no sé bueno, si entendieron, que es que el proceso que integra y que le da direccionamiento a recursos humanos es el proceso de organización de toda la empresa. Bien, los recursos humanos tienen unos procesos sistémicos y ese proceso sistémico es la interacción de las partes con el todo. Y nos encontramos con unas situaciones y áreas críticas en América Latina y en España. Yo coloqué algunas en una forma conceptual, pero que sí la vamos a comentar. ¿Por qué evolución asimétrica? Porque el desarrollo y el tamaño de las grandes, pequeñas y medianas no son iguales, ni tanto para lo privado ni para lo público, ni son iguales para México, para Argentina, para Perú o Colombia, por ejemplo, o para España. En el desarrollo de recursos humanos, gran parte de ellos se ha desarrollado más en las grandes empresas. Eso es una verdad. Pero el esfuerzo que tienen sino como las empresas medianas y pequeñas que requieren un recurso humano de acuerdo a la magnitud, al tamaño y a la naturaleza de esa misma empresa.
Los niveles de calidad de vida, esto es clave en América Latina, porque la población que va a trabajar en mi empresa. Y eso ya, bueno, ok. Entonces, los niveles de calidad de vida de América Latina y de otros países, como puede ser España, hay niveles altos, niveles medios, niveles bajos. Y a veces la política de recursos humanos tiene que adaptarse a esas realidades. Otro es el problema conductual. Si nosotros queremos hacer una empresa de largo plazo con una visión sistémica, con una orientación de agregación de valor, tenemos que también revisar que muchos comportamientos de la población del país donde está esa empresa a lo mejor no lo tiene. Entonces yo tengo que reforzar esa conducta. La dependencia muchas veces del Estado de la función de recursos humanos por la parte jurídica, el impacto de los cambios políticos y ideológicos de los gobiernos en América Latina es algo que es una realidad, etc. A nivel micro, nos encontramos hoy que el sentido de pertenencia parece que hay dificultades. ¿Por qué hay dificultades? Porque no hemos generado los procesos para que la gente se socialice, que la gente se identifique, que la gente se integre en la organización. Y eso es bien importante. Igualmente el problema de la comunicación, el 70% de los problemas en la organización es de comunicación y muchas veces no generamos procesos de buena comunicación. Decimos que hablamos de puertas abiertas como una política, pero al final todo el mundo tiene una agenda, entonces no hay política abierta cuando hay agenda. Otra cosa es la formación de los agentes y supervisores en la función de recursos humanos. Lo estamos haciendo de verdad. Estamos dando las herramientas necesarias para que puedan administrar recursos humanos. Eso es un gran reto que tiene recursos humanos. Hay procesos administrativos inadecuados. Y le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Me gusta hacer las cosas sencillas, no complejas. Si ahorita en este momento, sí es verdad, estamos muy saturados, no nosotros, sino toda la plataforma a nivel mundial, y esto está generando la situación. El problema de los procesos administrativos inadecuados, le voy a poner ejemplo. Si yo ahorita ustedes fueran un cajero automático y yo pidiera ahorita en mi cuenta 100 euros en este momento y yo pongo la tarjeta, ese cajero me va a dar a mí esos 100 euros que yo pido. Bueno, supongamos que todos ustedes están aquí al lado mío y van a pedir en el mismo cajero la misma cantidad. Seguramente el banco X le va a sacar el dinero de su tarjeta. Es muy complejo ese proceso, pero qué sencillo se hace. Y ahí es donde tenemos que nosotros, es hacer procesos administrativos sencillos, no simples, sencillos. El rotación y docentismo en América Latina era cerca del 70, 80, era una situación, bueno, gravísima. Hoy en este momento otra vez, por la falta de sentido de pertenencia, por la falta de identificación, tenemos problemas de docentismo y de rotación. Fíjate, un tema tiene relación con el otro, o sea, las variables están interdependientes. La pertinencia en la formación. En una empresa conocida mía hace 3 años y pico que me hizo una consulta, querían formar a la gente a nivel supervisorio y le dije, está muy bien, le pedí que me dieran una lista de los cursos del personal y me dijo gente que había hecho cursos de especialización supervisoria, por ejemplo, pero ha hecho los cursos básicos. Entonces había incongruencia. Para llegar a hacer un curso de especialización e información gerencial, yo tengo que ir cursos básicos, curso intermedio y curso avanzado. Entonces no hay pertinencia en la formación, en este ejemplo. La formación de recursos para recursos humanos.
es importante que mucha gente tenga formación de posgrado. ¿Y por qué de posgrado digo yo? Porque permite tener una visión holística, global, de los procesos de recursos humanos en una forma sistémica. Y esa le va a permitir entender lo que está explicando con el proceso de organización. La visión sistemática, sí, es un proceso parte a parte, es un procedimiento. Esa es la sistema. Pero la visión sistémica es la que me va a dar ver el árbol y el bosque a la vez. Continúo. Bueno, hay una serie de elementos que creo que para poder lograr este proceso, tiene que haber una homogeneidad, una homologación de la normativa. Yo conozco otro caso muy real que tenía 7 formas de interpretación de despido al personal. Cada vez que iba el departamento jurídico a los juicios lo perdía, porque el problema es que había 7 formas y había una sola forma buena, bien hecha desde el punto de vista de la empresa. Y es necesario que se uniforme los criterios. Y a veces no tienen, es más, se negocia una convención colectiva y son pocas las empresas que hacen un manual de interpretaciones de cada cláusula, que es la posición de la empresa. Y es donde cada supervisor y cada gerente y recursos humanos tiene que considerar cada vez que tenga una solicitud del sindicato, por ejemplo. Y no existe esa homogeneidad. Otro ejemplo son las conductas asociadas que representen equidad y probidad. Nosotros somos transversales. Los valores de la empresa pasan por recursos humanos. Cuando yo dictaba clase en la universidad en recursos humanos, yo decía, si usted quiere ver un departamento de recursos humanos que le permita conocer el sentido de la empresa, es el mismo departamento de recursos humanos. Quiero decir con esto, vaya a recursos humanos y de acuerdo con el recursos humanos, es la empresa. Desarrollo de competencias, por supuesto, establecer un plan de formación teórico y práctico en materia de recursos humanos, tanto para recursos humanos como para supervisores y gerentes. La gestión itinerante para mí es importantísima. No puede haber un supervisor de recursos humanos, un analista que se quede en su oficina. Tiene que estar cercano a la gente. Si hay guardias, pues hay que participar en las guardias. Si hay eventos como una parada de plantas, si una empresa de ese tipo de magnitudes, pues hay que estar en la parada de plantas. Es decir, no se puede funcionar como recursos humanos solamente desde el escritorio. Y otra cosa importante, que los stakeholders son muchísimos para recursos humanos, tal vez es donde más es, porque es la sociedad como todo, y muchas veces recursos humanos no tienen buena relación con eso. Ok. Seguimos entonces con otra lámina. Ya llevamos como 25 minutos efectivos. Bueno, el rol de gestión de recursos humanos, como un proceso sistémico. La parte operativa, táctica y estratégica, todos los procesos, todas las funciones de la empresa tienen un elemento operativo, táctico y estratégico. Lo operativo es el germen, es cuando se genera el control administrativo, la inscripción, seguridad social, los pagos, nóminas, etc. Lo táctico, ¿sí? Organizar, de organización, captar, mantener, retener, formar o desarrollar personal, evaluar, lograr la paz laboral dentro de la empresa. Normalmente la mayoría de las empresas están entre lo operativo y lo táctico. No han pasado al mundo estratégico, es decir, ser parte de sentarse en la mesa, como decía el cuento famoso, entre participar y comprometerse. El ejemplo famoso de una persona que quiere desayunar y entonces pide un huevo, o sea, un huevo frito, y pide bacon o tocineta en América Latina. Bueno, en el huevo frito, la gallina pone el huevo y se va la gallina, entonces participa en el desayuno. Pero el cochino, el marrano o puerco, como lo quieras llamar, pues lamentablemente te queda la vida para poder nosotros comer bacon o tocineta. Es decir, hay que comprometerse. Y uno de los grandes elementos para poder ser estratégico, hay una serie de condiciones que la gente de recursos humanos tiene que tener. El primero es compromiso. Segundo, o si quieres, ético, indudablemente porque maneja los valores y la cultura de la empresa. Segundo, tú te comprometes. Tercero, tienes que generar una confianza. Tienes que dar al cliente la oportunidad de que crea en ti en función de tu capacidad como persona, de que en el corto, largo y medio tiempo tiene un comportamiento congruente entre lo que dices y lo que haces. La confianza es muy difícil construir, pero muy fácil destruir. Otro elemento importante es la credibilidad. Si tú dices que el aumento es un 8, un 3, un 2, un 5%, lo que sea, es el aumento aprobado. No puedes decir una cosa hoy y mañana otra.
No puedes dar una data de recursos humanos de cuántas personas están casadas o cuántas son concubinas en el caso latinoamericano o están divorciados. Tiene que haber una data confiable, porque la decisión se maneja en función de datos confiables. Y otro elemento importante es la profesionalidad. Seas consultor interno, seas consultor externo, yo siempre le voy a dar esta recomendación a todos ustedes, darle la recomendación como si usted estuviera en el puesto a quien tú le das la recomendación. Bien, eso de esta, ¿cómo se maneja? Bueno, hay que ser co-líder del modelo de negocio. El modelo de negocio, si no hay modelo de negocio, es difícil que las organizaciones funcionen, porque tiene que haber un basamento cultural, organizacional, operativo que determine. Ejemplo, la rendición de cuentas es muy importante, la gobernabilidad. Si queremos achatar la organización, tiene que estar definida cómo queremos achatar la organización. No podemos decir que vamos a achatar la organización y la estructura organizacional es totalmente vertical. Por ejemplo, el establecimiento de la cultura y del clima organizacional. Es verdad que muchas de estas cosas lo hacen los dueños de la empresa, los originarios, pero también es verdad que muchas veces ellos necesitan el bagaje cultural de una persona profesional, una persona que genere ética, una persona que genere confianza y credibilidad. Al mismo tiempo, en este momento de la pandemia que estamos viendo, seguramente requerimos visualizar nuevas competencias. Fíjate que esta ponencia, este trabajo se hizo antes de lo que estaba ocurriendo y sirve para lo que estamos hablando. Tú tienes que tener nuevas necesidades que hay en las empresas y en los trabajadores. Hay que bajar los niveles de frustración por un lado, los niveles de ansiedad por los empleados. Si se está hablando de teletrabajo, tenemos que generar una estructura que permite que el trabajo funcione, la normativa, los valores necesarios para manejar teletrabajo, porque la gente tiene por primera vez libertad de trabajar fuera de la empresa y tiene que trabajar con el mismo comportamiento que tiene en su casa como si estuviera en el trabajo. Bueno, vamos entonces, estamos acercando más a la atención estratégica de recursos humanos. Yo coloqué 5 de 10 que yo tengo y cuando se ponen en bajo nivel y alto nivel, no lo estoy hablando en términos de que este es más alto, mejor, no, sino para que viéramos el proceso. Vamos a empezar de abajo hacia arriba. Incrementar la eficiencia y la eficacia. Es que el objetivo de la función de recursos humanos es facilitar, ayudar, contribuir, generar que haya eficiencia y eficacia de la organización para la organización. Fíjate bien. Porque si la organización no es eficiente y eficaz, no hay rentabilidad. Y al no haber rentabilidad, pues seguramente no va a haber dinero suficiente para pagar sueldos, salarios, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene que haber un contrato psicológico que le permita al trabajador tener una relación. Bueno, el no requerimiento de fuerza laboral por expansión. Bueno, normalmente la gente crece y se desarrolla más cuando hay expansión. Hay empresas que en el año pasado han tenido una alta expansión. Ahora hay una recesión posible. Entonces, ¿cómo ajustamos esto? Cambio organizacional. Los cambios organizacionales, bajo mi entender, a mi humilde entender, tiene 4 elementos que son 4 variables. El mercado, que me da un concepto, lo tecnológico, lo normativo, que puede ser por política de la empresa o política del Estado o norma del Estado, y la expansión. Pues ahorita parece que hay, por un problema médico-asistencial, una nueva variable que está cambiando a lo mejor las organizaciones. ¿Y cómo adapto esa organización? ¿Cómo yo reduzco, yo incremento la fuerza laboral? Tengo que reducir. Hay otras formas diferentes que me permite a mí reducir gastos sin tocar a la gente para tener estabilidad laboral. Son preguntas que hay que hacerse. Bueno, y ya vamos al nivel más alto, de acuerdo a esto, sin decir que el alto es mejor que el que está más bajo, que es el cambio de modelo de negocio. Los cambios de modelo de negocio a veces hay que hacerlos. Normalmente los modelos de negocio duran 25, 30, 40 años, pero a lo mejor hay que revisarlo. Una empresa que sea de servicio se orienta a hacer producto. Una empresa que sea de producto se orienta a hacer servicio, por ejemplo. Y el cambio de la propuesta de valor de negocio, que es clave. Si hay un cambio en la propuesta del valor del negocio, pues definitivamente el modelo de negocio cambia en muchos elementos. ¿Ok? Una vez terminado esto, hay unos problemas o retos que tú tienes. Yo trabajé con cuatro variables. Las cuatro variables son proceso, gestión, tendencia y negocio. Voy con los de abajo, los que me van a basamentar, los de arriba. Los procesos sistémicos asociados al modelo de negocio. ¿Tengo mis procesos sistémicos? Los tengo. Los tengo asociados con la realidad organizacional de mi empresa, con ese modelo de negocio. Son sencillos, son ágiles, son virtuales, son versátiles. Tiene autocontenido y autosostenido.
Indicadores con valor añadido, ojo, no indicadores con datos, es decir, no es hablar entrenamiento cuántas horas hombre de la fuerza laboral o de la fuerza mujer o de la fuerza hombre. No me interesa ahorita si es fuerza X, no, sino qué indicador de adiestramiento me da a mí valor agregado en la producción, en la materia prima, en el proceso de la producción o en el resultado del producto, sea tangible o intangible. Vamos a la gestión. Nuevas formas de trabajo. Bueno, teletrabajo, ya lo hablamos. Los consultores internos en proceso, es decir, si mi estructura la estoy achatando y estoy desmembrando la organización, teniendo un sentido articulado como empresa, pero yo requeriría a lo mejor trabajadores de recursos humanos que estén en el proceso, estén cercanos. Es un buen concepto diferente, porque normalmente recursos humanos se concentran en un solo piso de un determinado edificio. La humanización de la automatización. Estamos hablando de automatización y la humanización. Porque quien hace la automatización son gente, son personas, son hombres, son mujeres. Entonces a veces hay que humanizarla. Y humanizarla no es que vamos a hacerlo agradable, no. Sí, hay que hacerlo agradable, sino humanizarlo también es que los valores de confianza, de credibilidad, de responsabilidad, del manejo de la data, tiene que ser igual como si hubiera hecho yo en una forma analógica. Bien, seguimos la parte de arriba. En el negocio, participamos en la formulación y establecimiento del modelo del negocio, estrategia de negocio a mediano y largo plazo y desarrollo de habilidades. Porque ahí yo tengo que entender, pero también yo tengo unas nuevas tendencias. Tendencias sobre la mujer en el trabajo, política de brecha generacional, que esta es muy importante, igualmente que la de arriba. ¿Por qué? Porque yo tengo ahorita 60 años, hay gente de 25, de 30 años, como yo transfiero mi conocimiento de 50 o 40 años de experiencia. Y eso no se trabaja a nivel de empresa. Es como yo le paso el testigo al otro. La política de personas con discapacidad. Muchas empresas, en muchos países en América Latina, han aprobado una ley sobre personas con discapacidad. La pregunta es, ¿las empresas están entrenando al personal y formando al personal y creando el clima necesario que le permita a la gente con discapacidad estar ahí y ser adaptado y ser recibido o bien recibido en la organización? Es una pregunta que yo hago. Y la política más importante que hoy, bueno, no hoy, desde toda la vida, es sobre la persona en el trabajo. Normalmente hablamos de ciudadanos, hablamos de ingenieros, de administradores, pero poco hablamos de personas. Y yo creo que el kit, yo creo que ahí el meollo del asunto es que la persona es fundamental en la organización cuando se maneje como persona. Los procesos, es más, la mayoría de ustedes, que seguramente pueden ser hijos míos, tienen expectativas, motivaciones, frustraciones, ansiedades, logros, triunfos, igual que yo, porque somos personas. Y la relación entre mi persona y ustedes es porque somos personas. No hay sexo, no hay educación, no hay clase social, somos personas. Bueno, ya entrando ya en el tema último, para las preguntas que ustedes quieran, es que la izquierda tiene el modelo de negocio, tiene un plan de negocio, tiene una cultura organizacional y tiene 3 valores. Igualmente que la ingeniería tiene presión, volumen, presión y temperatura. La ingeniería utiliza presión, temperatura y volumen para poder entender. En recursos humanos tenemos organización, proceso y conducta. Y cuando tenemos organización no son estructuras, no es la cuadritología, es todos los procesos, la estrategia, la misión, visión, valores, etcétera, que tienen. Los mismos procesos de la organización y la conducta y el comportamiento de la gente. Bueno, tiene que estar asociada a la gestión de recursos humanos. Gestión de recursos humanos que no se asocia a eso difícilmente puede llegar a ser socio estratégico. Tenemos un gran problema, y voy antes de terminar esta parte, que es que está el estado financiero, es decir, el retorno. Nosotros tenemos un problema de la tasa. Esa tasa, la tasa interna de retorno, es que todo trabajo que tú hagas, todo proyecto que tú hagas, tiene que tener una ganancia para la empresa. Es difícil medirlo. Es difícil medir el recurso humano porque a veces se maneja con intangible. Pero en la medida que tú tienes una relación de credibilidad con el cliente, con tu gerencia, muchas cosas que no se pueden medir desde el punto de vista contable, sabemos que sí existen. Bueno, ¿cómo? Fortalecer las nuevas competencias, promover el clima laboral con excelencia, fortalecer la formación de recursos humanos, tanto para la gente de recursos humanos como para la empresa, incrementar el compromiso
incomplementar, es que voy un poco muy rápido, porque claro, por la cuestión del tiempo, que no sabemos si se cierra o se cierra por el tema de la... Ver, es que gestores de la empresa e incrementar el compromiso. El compromiso es muy importante. Yo intento siempre que mis conferencias o mis talleres o mi asesoría sean buenas porque yo me imagino que en el otro lado estoy yo. Y es importante. Cuando usted asesore, piense que esté usted y seguramente le va a salir muy bien porque uno va a dar siempre lo mejor que uno tiene. Uno, ven ustedes este corazón que está aquí. Bueno, la pasión. La pasión que es esa capacidad que uno tiene, esa fuerza de dar las cosas a otra persona. Y el colíder en los procesos humanos. Indudablemente que el gerente es el individuo mediante el cual administra los recursos humanos. Porque un gerente o un supervisor tiene dos responsabilidades que no tiene un subordinado, que es la toma de decisión y la administración de recursos. En este caso, recursos humanos. Pero tú participas en ese proceso. Si tú quieres innovar y ser competitivo y tener productividad y dar valor añadido, necesitas asegurar todo lo que estamos hablando, porque si no, no va a haber supervivencia de la empresa en entornos complejos y cada vez va a ser más difícil. Bueno, tenemos que pasar de ser un centro de gasto a ser un socio estratégico. Yo he terminado esta parte conceptual y estoy abierto para cualquier pregunta que ustedes tengan bien hacer. Voy a una, dice, a muchas empresas en Colombia les tocó la obligación de adaptar su estructura y su estrategia para el trabajo, en respuesta a consecuencias económicas y sociales que generó la pandemia. Muchos no están preparados para ello, para el trabajo. Claro, igualmente para los países. Los países ya tienen una oficina de emergencia y de catástrofes, y no las tienen. O sea, porque cuando uno trabaja con escenario, entonces viene la planificación estratégica. Yo, por ejemplo, en mis años de vida, que son unos cuantos, siempre trabajo con escenario y me vengo desde el peor al mejor. El mejor estoy aquí hablando con ustedes. Pues suponte que tiembla. Ajá, y si tiembla, hay un terremoto, ¿qué es lo primero que agarro? Mi familia. Cojo las llaves. Yo tengo que tener un protocolo para las cosas. Que no ocurre, perfecto. Pero si ocurre, ajá. ¿Cómo logramos la unificación en la empresa? Bueno, cuando dice unificación de la empresa, bueno, la única forma es, a mí esto, ya que me dio un calambre aquí en la pierna izquierda. El problema es que la unificación en la empresa la empresa es un ser vivo porque está hecho con personas. La empresa en sí misma no es un etéreo, una empresa etérea, no, amorfa, no. La empresa somos gente. En la medida que uno tiene un comportamiento creíble, constante y permanente, fíjate, constante y permanente, en cuanto a su conducta, uno logra situaciones relacionadas con recursos humanos. Esta situación de la pandemia es algo nuevo para todos, hasta para recursos humanos. No hay preparación para ello. Lo que pasa es que nosotros fuimos o somos más tácticos que estratégicos, porque ahora el cambio de estructura siempre se da. Si hay una reducción del mercado, tú te reduces y cambias la estructura. Es decir, la pandemia es una variable, lo que ya el variable serendipity, que es una variable que estamos A y B, y de repente viene C, y esa C me cambia la relación de la variable entre la A y la B. Entonces, en la pandemia me está generando una situación, pero yo también he vivido situaciones que con pandemia o sin pandemia, muchas de las acciones que hay que hacer son esas. Lo primero que hay que hacer es sentarse, reflexionar, hacer todas las preguntas habidas por haber, no dejar ninguna pregunta y después responder cada pregunta con la humildad, la claridad, la transparencia y con las intereses. ¿Cómo debe reportar recursos humanos en esta pandemia? Uno es ser proactivo, presentarle respuestas, proponerle, pero más que proponerle respuestas es persuadir que las respuestas tuyas son las mejores para el problema. Ahí está la clave. La persuasión es lo clave, no es presentar una opción de alternativa A, alternativa B, no. Es que tengas la capacidad de negociar y de convencer a ese interlocutor de que tu respuesta como especialista de recursos humanos es la mejor. Esta situación de la pandemia es algo nuevo, lograr entender lo que dice el profesor es muy cierto. Hay que entender que las empresas son compuestas por menos % del por claro. Cuando tú vas a un cafetín y ves a unos compañeros de X empresa,
tú no ves la empresa tomando café, pero los trabajadores de esa empresa. Si la empresa es buena, es porque tiene trabajadores buenos. Si la empresa es excelente, pues tiene trabajadores excelentes. Si la empresa es eficiente y eficaz, es porque, ejemplo, este cuadrito que está aquí, este es un producto. Este es producto o servicio, da igual. Puede ser confiable, puede ser predecible, puede ser responsable. ¿Pero qué lo hace la gente? Gente confiable, gente responsable, gente predecible y gente que maneja la calidad. La calidad del producto no lo maneja el mismo producto, es alguien que le da ese atributo. La función de recursos humanos cambia de acuerdo al tipo de empresa, por supuesto. Una empresa hoy, como una siderúrgica, una petrolera, una petroquímica, una automotriz, no es lo mismo que una empresa más orientada a la automatización, que puede hacer teletrabajo. Lo que pasa es que muchas veces, como a veces son modas, nos orientamos para irnos hacia un lado y nos veamos de otro, porque puedes manejar cosas de teletrabajo de una petrolera o de Iberia, por ejemplo, pero de Iberia digo yo como una empresa de aviación, pero el Mercadona no puede. Y a nivel, por ejemplo, hospitalario, yo sé que a veces podrías operar. Los únicos en la industria petrolera que pueden hacer teletrabajo son la gente de exploración, por ejemplo. Lo que le toca a las empresas del mundo es analizar su estructura organizacional para ver si encuentran la flexibilidad necesaria para adaptarse a los cambios, como la pandemia, que no. El problema está que muchas veces la empresa no ha hecho el trabajo interno, el insight, es la revisión continua y permanente de cómo lograr la organización. Fíjese bien, si queremos nosotros ser innovadores, pregunto, si tenemos una visión autocrática, que no ser autocrática es malo, ojo, autocrático es un estilo tan bueno como el democrático. Pero si yo tengo una concepción de que el jefe es el que siempre manda y dice todo lo que hay que hacer, pues yo no puedo tener una política de innovación aun cuando lo ponga en el modelo de negocio. Es decir, no puede haber contradicciones entre una cosa y otra. El problema nuestro es que en este momento tenemos que tener gente que esté adaptada a modificarse en el cambio, asumir el cambio, es la palabra que me interesa, no la resiliencia. En este caso es asumir el cambio para ser protagonista de ese cambio. Ahí es donde recursos humanos tiene que ser. Si recursos humanos entiende ese concepto, fácilmente resuelve los problemas. Es más, no todo va a estar escrito, no todo va a estar en los manuales, pero para eso es la necesidad de empezar a entender que hay partituras en la organización que ya no se pueden tocar y hay que crear otras nuevas partituras para tocar una nueva sinfonía. En nuestro reintegro de la empresa, a ver, ya va. ¿Cómo se genera confianza entre los trabajadores y la gerencia de la empresa? Bueno, la primera cosa es que la confianza se genera a través de una relación continua y permanente. Es decir, si yo doy una explicación, una recomendación, y hago todo distinto a eso, por ejemplo, si digo que las vacaciones son de 15 días y solamente son para agosto, y yo las agarro en febrero o las agarro en noviembre porque yo soy gerente de recursos humanos, pues yo estoy generando una condición indudablemente que no es clara, no es transparente, no es justa. Es decir, ¿qué es la confianza? La confianza es el único ingrediente que hace que pueda integrarse en la organización. Es como el aceite en el motor. La confianza es cuando yo tengo conductas congruentes entre lo que yo pienso y lo que yo hago. Ahí está la confianza. Yo soy de la unidad de compras públicas de hospital público muy grande. Justamente antes de iniciar el problema a nivel nacional, una operación y he pasado la casa desde esa fecha. Mi persona subordinado trabajando normalmente, ya que son encargados de realizar adquisiciones necesarias. ¿Cómo puedo hacer para que mi persona se mantenga con una buena moral? Bueno, ¿cómo puede llegar? Bueno, es primero comunicarte con ellos. Para eso está el WhatsApp, para eso están los mails, para eso están los teléfonos. Si no puedes ir para allá, puedes mandar a alguien. Bueno, ahorita no podemos por la situación que tenemos. Pero imagínate que, mira, yo fui gerente de recursos humanos una vez y una compañera mía dio a luz. Bueno, yo me fui con un ramo de flores por el departamento, me fue un compañero mío y le entregamos el ramo de flores. Ella le gustó, porque normalmente muchas veces eso no se hace. Es decir, hay muchos elementos. Mira, las relaciones humanas son básicas, son los detalles. Son los detalles. Muy bueno, como para resumir, ¿cuál sería la filosofía para tomar un buen gestor de recursos humanos? Bueno, el primer gestor es que sea persona. Si no es persona, difícilmente puede funcionar el recurso humano. ¿Qué papel desempeña el recurso humano frente a la pandemia? Es decir, ¿qué asegura el bienestar de los trabajadores? Es que yo creo que hay que hacer un buen diagnóstico. Un buen diagnóstico, por eso digo todas las preguntas posibles. Porque yo creo que aquí hay cosas que se pueden solucionar sin salir de personal. Se pueden reducir otros gastos. Esa es mi opinión.
Me llama la atención que dice que el modelo autocrático no es malo, siempre se ha estudiado, pero se ha estudiado como un modelo, no, mira, pero usted se imagina que en una petroquímica o en una refinería usted pudiese fumar, ¿no? Está prohibido fumar, porque si usted fuma, puede haber una explosión. O sea, el autocrático es la decisión de que eso se mantiene y no hay discusión. Hay cosas que no se discusión. Si usted le pone en una carretera a 100 kilómetros por hora, son 100 kilómetros, no son 120 ni 140. Ojo, la autocracia no es mala. La autocracia es un estilo que se aplica en condiciones. En el ejército tiene que ser autocrático porque no había forma de cómo manejar los recursos humanos dentro del ejército, por ejemplo. Como empleo la gestión, es más, sí, como el ejemplo de la gestión en cambio para adaptar un nuevo plan de negocio, una empresa adicional, donde los directores son octogenarios y manejan más de 20 personas, como si la empresa fuera una gran familia. Bueno, lo que funciona no se toca. Eso es un buen elemento. No toques lo que funciona. Eso es importante. Puedes optimizarlo. Si esa empresa que tiene 80 personas, personas que tienen 80 años y han logrado 60 años, es porque algo lo han hecho bien. Entonces, primero es cómo valorar, reconoce lo que han hecho y respuestas de optimizar frente a cambios que hay. Pero que siempre no se sientan que sea una amenaza. Es un buen elemento importante. Ya no podemos cambiar por incorporar gente de capacidad. No podemos implementar cambios de incorporar gente por capacidad, no por ser hijo de trabajadores. No sé, eso no lo entiendo bien. ¿Cuáles son los indicadores para que una mediana empresa pueda crear una gerencia de recursos humanos? Bueno, los indicadores es si hay rotación, si hay ausentismo, si hay, mira, muy fácil. Si este producto, como yo dije, tiene elementos defectuosos, hay que preguntar si es por materia prima, si es por el proceso de producción, o es que el que lo elabora, que la persona no está entrenado para hacerlo. Ahí es muy fácil medir, por ejemplo. Reclamos de los clientes, etc. Los modelos gerenciales se deben seleccionar según una empresa y su estructura. Claro, los modelos gerenciales, nadie tiene varitas mágicas. Es situacional. Hay cosas que yo recomiendo para una empresa y hay cosas que yo recomiendo para otra empresa. Igualmente ustedes. Hay cosas que se pueden aplicar a una empresa. Por ejemplo, tú no puedes desarrollar un programa de desarrollo de personal si la empresa no es suficientemente grande y no tiene trascendencia en el tiempo. La industria petrolera venezolana, mexicana, americana, la Repsol, como trabaja con yacimientos que duran 100, 120, 150 años, 200 años, tú tienes que tener un programa de desarrollo personal para garantizar la continuidad operativa de tener 24 horas por 365 días del año por 140 años, por ejemplo. ¿Cómo cambiar la cultura y el estilo de liderazgo en recursos humanos? Bueno, cambiar la cultura tiene que ser de la gerencia, es decir, esto es transversal. Si yo digo que hay que ser honesto, hay que ser transparente, hay que generar confianza, hay que desarrollar opciones diferentes, hay que estar cercano a la gente, pues bueno, en la medida que yo me comporto de esa forma, mi equipo se va a comportar igual. Y el que no se comporta igual seguramente buscará otras oportunidades en la vida. A ver, son indicadores de una medida de la realidad, los modelos gerenciales para cambiar la cultura, reforzando lo dicho, también dependiendo de la realidad de cada país, correcto, Ronnie. Es que cada país es diferente. Mira, en América Latina es bueno hablar de esto. Los que somos tropicales, es decir, Venezuela, parte de Colombia de arriba, Nicaragua, Salvador, Cuba, etcétera, República Dominicana, son caribeños. En el altiplano, ¿cuáles son? Ecuador, Bolivia y Perú. Los del Cono Sur, ¿quiénes son? Chile, Uruguay y Argentina. ¿Cuáles son los brasileros? ¿Quiénes son los que juegan mucho la pelota, el Amazonas y todo más? Los brasileños. ¿Cuáles son los más cercanos a Estados Unidos? México. Es decir, y México no tiene nada que ver con Centroamérica, por ejemplo, y está en Centroamérica. ¿Por qué más? Los modelos, consejos para mantener el balance cuando el jefe te ve. No, es que hay que buscar el equilibrio. Yo sé, a ti te paga la empresa, eso estamos claros. A recursos humanos le paga la empresa. Ahora, la pregunta es que hay cosas que tú no puedes aceptar. Porque si tú aceptas, tú no tienes el decálogo ético de recursos humanos. Ese es un tema, porque el problema de recursos humanos, o sea, decía una persona recientemente, es más fácil cambiar un equipo, una instalación, que cambiar una conducta humana. Fíjate, es más fácil poner una planta nueva, con sus especificaciones, con el departamento de ingeniería conceptual básica o detalle, y la operación de la misma, que cambiar las conductas humanas. Y esa persona que hoy
entendió el mensaje, se está dedicando más a la conducta de la gente que va a hacer ese proceso del cambio de ya va. Consejo para mantener balance, ¿cuáles son los indicadores importantes para medir el nivel empresarial si la gestión es la adecuada? Bueno, mira, primero es una auditoría. Primero, antes de pensar en la empresa, revisa, ¿todos los expedientes del personal están completos? Buena pregunta. La mayoría no están completos, le falta el DNI o la identidad en el caso latinoamericano, la parte del matrimonio si está casado, la formación hay mucha información de la persona que no está. Por ejemplo, los últimos cursos que ha dado. Tú llevas un control de la gente de los cursos que ha dado. O sea, primero antes de pensar en lo externo, vamos a pensar un poco hacia adentro, que a veces es más fácil medir las cosas afuera que las cosas de adentro. ¿A qué se refiere cuando digo que de acuerdo cómo es recurso humano? ¿A qué se refería de acuerdo a cómo es recurso humano en la empresa? Ah, bueno, que a veces tú, por ejemplo, cuando hace muchos años, hace 15, 20 años, me preguntas, ¿esa empresa es buena? Bueno, vete a recursos humanos. Y depende como tú veas que es recursos humanos, lleno de cajas y los documentos afuera y los archivos no hay archivos, etcétera, así será la empresa. Si el departamento de recursos humanos es chismoso, pues la empresa es chismosa. Si el departamento de recursos humanos es eficiente y eficaz, la empresa es eficaz y eficiente. Porque recursos humanos de alguna forma es transversal, expresa lo que es la empresa como tal. ¿Ok? Bueno, dice Salvatierra que muchas gracias, bueno, gracias a ti. Una pequeña empresa que recién empieza a trabajar, ¿cómo debe gestionar el talento humano con pocos recursos? Primero, yo soy de las personas que yo he aprendido a trabajar con poco, hago mucho. No necesitas tener mucho para hacer mucho. Lo que tienes que tener claro, el qué, el cómo, el para qué y el por qué. Eso es lo más importante. Lo primero que tú tienes que tener claro es que la gente, la nómina que reciba, sea una nómina real. Es decir, que los egresos o los ingresos sean los que realmente se merece el trabajador por su trabajo hecho. Y valga la redundancia. Eso es número uno. Segundo, que esté registrado en la seguridad social, que esté registrado en todas las instituciones que requiere ese trabajador. Cuando tú comienzas a poner orden en la casa, es más fácil de ir de la primera fase a la segunda fase y a la tercera fase. Una empresa en la que me ha tocado auditar al jefe de recursos humanos encargado de la liquidación del sueldo y pasar quejas del empleado a su jefe. Situación, es una empresa de 30 empleados, administrativos y comerciales. El problema es que tenía una rotación del 30% de empleados, una rotación, claro, y el año porque el clima organizacional era muy hostil. Bueno, aquí hay un ejemplo que es interesante. Un caso parecido a un gerente me dice, es que la gente no está haciendo lo que debe. Perfecto, yo le digo, ¿y esa gente cuánto tiempo tienen en la empresa? Bueno, nosotros hemos tenido muchos trabajadores, pero ¿cuántos tienen? ¿Cuál es el promedio de antigüedad? No un año, ok. Y ese año te ha hecho un programa de inducción o de acogida. ¿Ha hecho un plan de formación sobre la cultura, los valores, las características de la empresa? No, pues ahí comienza el problema. ¿Cómo sabemos que Recursos Humanos estamos haciendo un buen trabajo? Bueno, mira, yo creo que esta conferencia a mí me gusta. Espero que realmente esa satisfacción la tengan ustedes. Uno sabe cuando las cosas las hace bien, cuando no las hace mal. Uno sabe cuando uno se equivoca, cuando uno no se equivoca. Uno sabe cuando medianamente se equivoca y medianamente no se equivoca. Es decir, hay un feeling. Y el feeling es cuando la gente te saluda con cariño, tanto dentro como fuera de la empresa. Eso es importante, fíjate. Con cariño. Es decir, el hombre de recursos humanos debe conocer bien a la gente de recursos humanos. Además, nosotros tenemos un tema muy complicado, que conocemos más a la gente que lo que la gente lo conoce a nosotros. ¿Cómo sabemos de cómo recursos humanos estamos haciendo un trabajo? Bueno, antigüedad máxima 3 años por empleado. Bueno, si yo tengo una antigüedad de 3 años de empleado y yo no he formado a la gente y no la he desarrollado en términos de lograr una estabilidad, algo no lo estoy haciendo bien. A nuestro reintegro otra vez nos encontramos con la respuesta del jefe que debemos reducir el personal. ¿Cómo respuesta? Yo te digo, en este caso, yo sería muy honesto y le digo, bueno, ok, reducir es muy fácil, es lo más fácil que hay. Emplear es muy difícil. Es más fácil ser una persona que buscar un buen candidato para un puesto. Piensen en eso. Y ahí está una buena respuesta. Es más fácil sacar. Vamos a buscar oportunidades. ¿Cómo? De repente puedo yo transferir, si es un holding que tiene ramificaciones para otras empresas, o puedo prestar gente para otras organizaciones. O sea, yo puedo buscar muchas alternativas. O sea, decir que la más fácil, bueno,
La más fácil es, mira, yo pongo otro ejemplo y quiero hacer para que ustedes entiendan esto y les ayude. Ustedes aquí ven un papel, aquí se ve. Si yo hago así este papelito, lo rompo, pues bueno, qué fácil haber roto. Ahora, qué difícil es hacer este papel. Este papel son 30 o 40 años. Desde que sembramos el árbol hasta que llega al aserradero y después llegue con la pulpa a donde hacen los papelitos estos amarillos de 3M. Entonces, la pregunta es que fácil es fácil. Lo difícil es construir. A nuestro reintero, que considera que los procesos de recursos humanos deben ser realizados manualmente. Bueno, no. Y quiero explicarme esto. Antes de haber pasado a un proceso de automatización, el SAP, por ejemplo, yo requiero tener un proceso manual que sea confiable, porque el SAP requiere una conducta que tiene que ser una fecha determinada de pasar el dato. La persona que maneja la data tiene que conocer su módulo y los módulos demás. Tiene que manejar un proceso confiable de los datos que mete. No puede tener datos basura. Todo dato tiene que ser exacto, limpio. Así que, ok. Ya va. Yo soy militar, el manejo del talento humano es un poco diferente, claro, lo que sí creo que debe ser universal. En la empatía que debemos tener en todo el personal, claro, no es que sea, pero seguramente hay responsabilidades. El sargento tiene una responsabilidad, el teniente tiene una responsabilidad, el capitán tiene una responsabilidad, el soldado, y de acuerdo a la especialidad. Hay una descripción de puestos que a lo mejor no sí están definidas, pero me imagino que hay una gobernabilidad definida, hay una rendición de cuentas definida, hay un concepto de autonomía de cuándo puedo hacer algo y cuándo no puedo hacer algo, cuándo debo asumir una responsabilidad o cuándo no debo asumirlo, cuando yo estoy en una situación compleja. O sea, es lo mismo, porque las organizaciones militares como la iglesia fueron las que nos enseñaron cómo nos organizamos nosotros a nivel social. Ajá. No sé si hay otra. Bueno, muchas gracias a todos ustedes, de verdad. Ha sido un placer. Creo que he intentado explicar lo mejor que he podido, por lo menos unos cuantos años. Ajá, ¿no? Dice aquí, muchas gracias, no se vaya, ha sido muy bueno, muchas gracias para todos vuestra participación, yo también, muchas gracias, muy amable, igualmente muchas gracias Dora y Orlando, bueno, muchas gracias, vuelva pronto, bueno, ya terminamos. Ahí tienes mis coordenadas, espero que cualquier duda, estoy totalmente a la orden. Creo que he intentado explicar de una forma sencilla las cosas. Lo importante no es lo que yo sé, lo importante es lo que yo le puedo dar a todos lo que yo sé. Muchas gracias.